Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Aries, hoy voy a estar sorteando una lectura gratuita para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Ya sabéis que los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a comenzar, Aries, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Aries, en el trabajo decirte que se avecinan acontecimientos de cambio, los que sí estáis trabajando. Estos cambios en un principio pueden ser un poco confusos. Aries, sí, pero finalmente aquí dicen las cartas que son unos cambios necesarios para obtener en un futuro una recompensa o algo por el estilo. Bien. Los Aries que no estáis trabajando, noticias que llegan ya relacionadas con el trabajo y con un lugar del pasado. Bien, veo muchos de vosotros, Aries, también que os incorporáis al trabajo después de una baja, ¿vale? Los Aries que tenéis un negocio, bien, hay cierta confusión sobre un cambio que se hizo ya en su momento. Aries dice que este cambio todavía no ha dado su fruto o su resultado, Entonces hay que esperar, sí. Tú te sientes un poco también estancado en el trabajo. En tu negocio, Aries. Entonces aquí lo que dicen las cartas, las cosas no van a suceder por arte de magia. Dice, hay que esperar un poco más, todo dará su fruto. De hecho, va a dar su fruto. Aries, que tenéis un negocio y queráis como hacer un retorno, ¿no? Como a volver a una misma situación del pasado o trabajar como estabais trabajando antes o algo por el estilo. Tienes la oportunidad, pero quizás no sea lo más conveniente, Aquí ya es decisión de cada uno, Aries. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver cómo están las energías respecto a tu economía. Aries y tu economía, aquí dicen las cartas, mi queridísimo Aries, todos los que estéis esperando solucionar algo económico que tenga que ver con la familia, con algún asunto familiar, esto no está claro todavía, así lo dicen las cartas. No está claro y de hecho hay movimientos de alguno que no son muy claros y que no son movimientos positivos o beneficiosos para todos. Los Aries que estéis esperando un dinero relacionado con temas de juicio, salud y demás, que dicen las cartas, las cosas están un poquito complicadas ahora, ¿bien? Entonces hay que seguir luchando por esto. No veo el dinero, veo una persona aquí como muy pendiente de todo lo que va a suceder aquí, ¿bien? O como muy pendiente de vosotros, ¿bien? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Aries que estáis solteros, vais a tener que tomar ciertas decisiones en cuanto a lo sentimental, Aries, y estas decisiones tienen que ver con otras personas, con dos personas, tiene que ver con dos personas. Entonces aquí me hablan primeramente de una persona que está muy relacionada con, tengo un jaleo de cartas aquí, con lo ordenada que he sido yo siempre, ¿En qué me he convertido? Con una persona de tu pasado, Aries, que en cierto modo es una persona que nunca ha avanzado contigo, ¿no? Entonces, es una persona que cada vez que tú has mostrado algún tipo de cambio, ha estado ahí
para obstaculizar, retenerte o algo por el estilo. Pero es una persona que, en cuanto al amor, te genera de cara a futuro, como yo lo estoy viendo, como un desgano, como un siempre lo mismo, sin avances, ¿vale? Entonces, en toda esta historia que tú estás viviendo, bien, dice, se cruza alguien más en tu camino, tú tienes la oportunidad, Aries, de que entre otra persona a tu vida, bien. Entonces, esa oportunidad ¿es preferible que la cojas? Sí. Sí, porque mira, con esta persona del pasado, digamos, te digo como yo te veo que tú has podido sentirte en un pasado, como que te has sentido atrapado, como que siempre has pensado de un paso de cara a futuro, de dejar toda esta historia y nunca se ha hecho, ¿no? Entonces, sería el momento perfecto para cambiar tu vida sentimental, Aries. Sería perfecto. Vamos a ver qué más. Vamos a centrarnos un poquito más en la persona nueva que aparece aquí en vuestra vida, Aries. Vamos a ver. Vamos a ver, esta persona nueva que aparece en tu vida, Aries, es una persona que la podrías conocer en un entorno como laboral o algo por el estilo, ¿vale? En un principio, tú te muestras con mucha inestabilidad, sin saber muy bien cómo para dónde dirigirte, en este caso, pero hay un momento, pero no saber en dónde dirigirte por la situación de esta persona del pasado, ¿no? Es como que vas a estar ahí entre dos aguas y claro, hay un momento que lo que tú vives con la persona del pasado vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea, tú vuelves a verte, Aries, en soledad con esa persona del pasado. Entonces ese es el momento en el cual le dejarás la puerta abierta a esta persona nueva. ¿Bien? ¿Es una persona para una relación estable? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Vamos a ver qué más. Aries, que estáis, te diría, no, y te digo y te confirmo que sí, que es una persona para una relación estable, que es una persona que, por las cartas que yo estoy viendo, Aries, está por destino en tu vida. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida? En el momento que tú estás realizando o intentando, lo voy a decir mejor, intentando realizar un cambio muy importante en tu vida. Así que aquí cada uno en el tiempo lo tiene que aplicar a su historia, Aries. De todos modos, mi queridísimo Aries, ya me iréis contando cómo van los acontecimientos. Vamos a seguir, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías. Aries, casados, en convivencia y novios. Aquí, bueno. Ha habido muchas dudas en esta relación. Se han tomado decisiones. De cara a futuro inmediato, a mí las cartas me indican que sí, que la relación sigue, pero que también hay algo en lo cual no hay una situación en vuestra vida que no llega a cambiar del todo y tiene que ver con algún familiar o algo por el estilo. Entonces sentimos en este caso que esto no va a cambiar nunca. ¿Esto nos puede desanimar? Pues claro que nos puede desanimar muchísimo. Nos puede desanimar muchísimo en la relación. Entonces aquí dicen las cartas, Aries,
Vas a pasar por momentos de altos y bajos en la relación, futuro inmediato, tener la sensación de que esta situación con un familiar no va a cambiar, bien, pero también dicen, también vas a tener momentos buenos con tu pareja, ¿eh? Hay momentos de todos. Hay momentos de todos. En el tema de lo que es las emociones, los sentimientos y demás, a ver, yo veo sentimientos, pero uno de los dos no lo está percibiendo tal como un sentimiento sincero, ¿vale? Vamos a ver qué más. Luego también os veo a muchos de vosotros, Aries, que estaréis en la toma de decisiones relacionadas o bien con embarazos o con hijos, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que estos obstáculos que vosotros tenéis a día de hoy son obstáculos que son pasajeros en vuestra vida, ¿eh? Eso tenéis que tenerlo en cuenta, Aries, ¿vale? Entonces, aquí dicen las cartas que vas a tener una conversación con tu pareja que será bastante importante en todo esto. El tema de las rivalidades que vosotros sentís en la relación es realmente lo que obstaculiza vuestra relación. Y aquí tengo que decir, no se está dando el lugar correcto a cada uno, pues no se está dando el lugar que tiene que tener cada uno. Y esto es un gran problema en la relación. ¿Por qué? Porque sentimos rivales, sentimos que tenemos rivales en la relación, porque no se nos da nuestro lugar. Este es el problema que yo veo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Luego hay otra confusión muy relacionada con algo económico. Aries dice, no necesitas un lugar a nivel económico con tu pareja. Hay sentimientos verdaderos. Entonces esto sí hay que dejarlo aparte. Este pensamiento hay que dejarlo aparte. Se avecinan firmas importantes entre vosotros dos. Aries, para dejar claro algo que tiene que ver con lo económico. Parece ser que esto es importante para la relación. Va a haber firmas que delimitarán ciertas cosas aquí a nivel económico, pero que es importante a nivel emocional, ¿eh? Vamos a ver qué más. Evidentemente esta tirada, pues no todos vais a sentir identificados con todo lo que yo digo, ¿eh? Habrá cosas que sí, habrá cosas que no. Entonces, ¿por qué se realiza esta firma? ¿Por qué se da un paso en esto? Porque el entorno de uno de los dos está encargado de generar una desconfianza, ni más ni menos, ¿eh? Sentimientos hay, Aries, quédate con esto, que es lo más importante en esta relación. Referente a los otros obstáculos que hemos visto que tienen la sensación de que esto va a ser así siempre, dale tiempo, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Tienes muchísimos triunfos delante, Aries, pero esos triunfos, son unos triunfos tuyos, no de tu entorno. Entonces, el que tiene que vivir esos triunfos a nivel emocional, a nivel del amor, ¿vale? En pareja, con la gente que conozcas, con tu pareja, incluso los tienes que vivir tú. No tienes por qué hacer partícipe a otras personas. Ese es el mensaje que te dan y cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu salud. No te me vayas, que vamos a darte otro mensaje general. Los riñones, me gustaría que te los cuidaras muchísimo, todo lo que tenga que ver con la circulación también, Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con ese mensaje general.
Vamos a ver, Aries, y tu mensaje general te dice: estás a punto de concluir muchas cosas que tienen que ver con tu pasado, y son cosas muy importantes de cara a futuro. No dudes a la hora de dejar atrás todo lo que tengas que dejar atrás y no dudes a la hora de comenzar cosas nuevas. ¿Ven? El número 2 para ti, Aries. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.